Bien, vamos a ver derivadas de las funciones. Para eso vamos a resolver ejercicios del módulo y vamos a arrancar con el ejercicio 1D. El ejercicio 1D, la función es f de x es igual a 3x menos 4 por 2x, 2 a la x. Entonces, para derivar esta función tenemos que aplicar la derivada del producto. Bien, entonces, la derivada va a ser igual a la derivada de la primera función, que es 3, por la segunda función sin derivar, que es 2 a la x. ¿Por qué la derivada de esta función es 3? Porque en este paréntesis tenemos 3x menos 4. La derivada del primer término es 3 y del segundo término es 0. Entonces la derivada de esta función va a ser 3. ¿Sí? 3 por la segunda función sin derivar. Ahora más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Como la segunda función es 2 a la x, la derivada de 2 a la x es 2 a la x por logaritmo natural de 2. Y ahí nos quedó la derivada de esta función. ¿Sí? Sigamos con el ítem E. En el ejercicio E tenemos f de x es igual a raíz quinta de x al cuadrado. El inconveniente que tenemos con esta función es que en la tabla de derivadas no aparece una función que se ajuste a una como esta. En la tabla de derivadas, como mucho, aparece la derivada de raíz cuadrada de x. Bien, ¿qué nos conviene hacer en este caso? Nos va a convenir expresar esta raíz quinta de x al cuadrado como exponente fraccionario. ¿Cómo hacemos para pasar esa función a exponente fraccionario? ¿Cómo hacemos? ¿Ven? Ahí la tenemos. Esta función es igual a f de x igual a x a la 2 quintos. ¿Cómo encuentro f de x a las 2 quintos? ¿Ven? Lo vamos a agrandar un poquito para que lo vean. ¿Qué hago? El 2 va a estar en el numerador del exponente y el índice de la raíz, que es 5, en el denominador. ¿Sí? Entonces me quedó que f de x igual a raíz quinta de x al cuadrado, lo mismo que decir f de x es igual a x a la 2 quintas. Ahora que ya la tengo expresada como exponente como potencia de exponente fraccionario, ahora la puedo derivar usando la derivada de x a la n. Recuerdan, bajamos n por x a la n menos 1. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar la derivada de f de x es igual, bajo el 2 quintos multiplicando por x a la un exponente menos. Y un exponente menos va a ser a la menos 3 quintos. 2 quintos menos 1, 2 quintos menos 1 es menos 3 quintos. Y ahí ya les quedó la derivada. Vean la ventaja de poder expresar esta función con exponente fraccionario. ¿Sí? Me permite usar la derivada de x a la n. Bien. Ahora, tenemos esta función que aparece en el ítem f. Esta función del ítem f dice f de x es igual a 2 más 1 sobre x cuadrado menos 5 sobre x cubo más 1 sobre x. En este caso, lo que nos va a convenir para poder derivar esta función es poder expresar los términos que tienen las x dividiendo. Nos va a convenir expresarlo como exponente negativo. ¿Cómo hacemos? Bien, veamos ahora cómo vamos a hacer. No, este no era. Veamos ahora cómo hacemos. Expresamos como potencia de exponente negativo. 1 sobre x cuadrado es igual a 1 por x a la menos 2. O sea, la x que aparece en el denominador como x al cuadrado, si yo la quiero poner multiplicando, o sea, la quiero pasar arriba multiplicando, lo que voy a hacer es cambiarle el signo al exponente. Entonces, 1 sobre x cuadrado es igual a 1 por x a la menos 2, por una propiedad de las potencias que dice que si yo tengo una potencia y la invierto, el exponente cambia de signo. ¿Sí? Bien. El otro término que tenemos con la x dividiendo es 5 sobre x cubo.
para expresar ese 5 sobre x cubo con exponente negativo, ¿qué hago? Esta x al cubo la voy a poner multiplicando, pero le cambio el signo al exponente. Entonces, 5 sobre x cubo es igual a 5 por x a la menos 3. ¿Se entiende? Nos faltaría el último término, 1 sobre x. Entonces, 1 sobre x, la x la voy a poner multiplicando al numerador, pero le cambio el signo. Por el simple hecho de pasarla del denominador al numerador, yo le cambio el signo, ¿sí? Entonces ya encontré cómo expresar esos términos, ¿sí? Ahora vamos a escribir esta función, la vamos a escribir a la misma función f de x. Ven que todavía no la derivé, simplemente voy a expresar sus términos con exponente negativo. El primer término es 2, queda como está. El segundo término, acá habíamos encontrado que el segundo término es lo mismo que decir 1 por x a la menos 2, pero 1 por x a la menos 2 es x a la menos 2, menos, en lugar de poner 5 sobre x cubo vamos a poner 5 por x a la menos 3, y en lugar de poner 1 sobre x vamos a poner 1 por x a la menos 1, que es lo mismo que poner x a la menos 1. Bien, ahora sí vamos a derivar término a término. Vamos a derivar término a término. ¿Ven? Ahora acá están la expresión con todos los términos con exponente negativo. Bien. Ahí tenemos la derivada primera de esta función. Este 2, la derivada del primer término es 0. No voy a poner el 0, desaparece. La derivada de este término bajo el menos 2 multiplicando y le resto 1 al exponente. Como el exponente era menos 2 menos 1 es menos 3. Por eso me queda menos 2 por x a la menos 3. Del tercer término bajo el menos 3 multiplicando y me va a quedar menos 5 por menos 3, 15 positivo. Y le resto 1 al exponente, entonces me queda más 15x a la menos 4. Y en el siguiente término, bajo el menos 1 multiplicando y le resto 1 al exponente, entonces me queda x a la menos 2. ¿Está claro cómo lo fuimos haciendo? Bien. Les quería mostrar que uno de los primeros ejercicios es el 1b. En el 1b, fíjense que ustedes tienen en el 1b f de x logaritmo natural de 7x al cubo más x cuadrado. En el primer término tenemos una función adentro de otra función, o sea, una función compuesta. Para derivar este término tenemos que aplicar la regla de la cadena. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para encontrar la derivada, vamos a derivar primero el logaritmo natural. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, pero aquí tenemos logaritmo natural de 7x al cubo. Entonces va a ser, la derivada del logaritmo natural de 7x al cubo va a ser 1 sobre 7x al cubo. ¿No? 1 sobre 7x al cubo. Bien, pero ahora tengo que derivar ese 7x al cubo. Entonces me va a quedar por la derivada de 7x al cubo, que es 21x cuadrado. Entonces, por la derivada de 7x al cubo, bajo el 3 multiplicando el 7 y me queda 21x cuadrado. Y después sí, derivo el siguiente término, más la derivada de 2x, de x al cuadrado, perdón, que es 2x. Y ahí sí me quedó la derivada de f de x, f' de x va a ser 1 sobre 7x cubo por 21x cuadrado más 2x. Después, aquí sí podríamos hacer alguna operación algebraica, podríamos simplificar el 7 y el 21, x cuadrado con x cubo, pero con que lleguen a esta expresión es suficiente. Bueno, ustedes verán todas las propiedades que nos conviene aplicar antes de derivar. ¿Cómo? Por ejemplo, la propiedad de cuando tenemos una raíz de índice distinto de 2, nos conviene expresarlo como exponente fraccionario
primero la expresamos como exponente fraccionario y luego la derivamos. Lo mismo cuando tenemos una x dividiendo, ¿sí? Nos conviene ponerla multiplicando, pero le cambiamos el exponente para después poder derivar, ¿sí? Derivar con la función x a la n. Espero que hayan entendido. Hay que practicar mucho y en el próximo video vamos a ver la regla de la cadena, que es la que apliqué en el primer término de esta función, para practicar un poquito más, porque creo que es ahí donde está fallando un poquito y hace falta mucha ejercitación. Teniendo el video lo pueden repetir, lo pueden pausar, así van viendo qué es lo que aparece, lo pueden retroceder para ver cómo se siguió el procedimiento. Espero que les sirva. Nos vemos en el próximo video.